¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estudiar el tema de la participación social en el proceso independentista. Estoy buscando, sacando cálculos sobre lo que duró la guerra de independencia y la lamentable pérdida de vidas humanas que representó ese conflicto armado. Y fíjense que la guerra, si tomamos como punto de partida el 5 de julio de 1811 y la batalla de Carabobo como punto final de la consolidación de la independencia, vemos que aproximadamente un tercio de la población venezolana se perdió en la guerra. ¿Por qué fueron tantos los muertos? ¿Por qué la guerra duró 10 años? ¿Tuvo que ver algo la participación de las clases bajas, altas, intermedias en el proceso? ¿Fueron mayoritariamente republicanos o realistas? ¿Qué ocurrió en esos años iniciales del proceso independentista venezolano? Este será nuestro tema de estudio en la clase de hoy. Para poder estudiar el proceso de incorporación de las clases populares en la independencia de Venezuela, debemos recordar que todo lo que fue el movimiento separatista iniciado el 19 de abril de 1810 fue un hecho, un acontecimiento liderado por el mantuanaje. O sea, son los blancos criollos que hacen vida en el cabildo quienes toman las riendas de esa separación. También vimos en clases anteriores que la coyuntura europea, el problema de la presencia francesa en la península ibérica, provoca que efectivamente se dé ese paso, no de independencia, sino de ruptura con respecto a España, por la presencia de un rey que consideraban ilegítimo y que defendían justamente a Fernando VII. Entonces no debemos perder de vista eso, que nuestra independencia surge de una élite económica poderosa que a su vez de alguna manera discriminaba y explotaba a los grupos inferiores, y eso va a tener un efecto en la guerra de independencia. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que va a ser muy difícil convencer a las clases bajas y medias de unirse al ejército republicano. Vamos a ver que se declara la independencia el 5 de julio de 1811, o sea, apenas un año y unos meses después del 19 de abril, el Congreso Constituyente de Venezuela afirma que ya no es la defensa del rey lo que los mueve, sino es el deseo de ser una república independiente, pero sigue siendo un Congreso blanco, un Congreso que responde a los intereses de los mantuanos y, en consecuencia, los que están en las clases bajas no ven a la república como un modelo que les inspire confianza. Y no les inspira confianza porque recuerdan muy bien que desde 1795 hasta 1806 varias iniciativas de corte popular no fueron respaldadas por estos grupos que ahora se presentan como los salvadores, que ahora se presentan como los líderes. Así que es comprensible que los grupos intermedios y bajos no respaldaran la propuesta republicana. Y hay evidencias de eso. Desde mediados de 1811 vemos que hay una reacción de los canarios en Caracas defendiendo al rey de España. Hay un levantamiento en armas en Valencia que solo va a poder ser sofocado por Francisco de Miranda. La ciudad de Coro se mantiene leal a la corona. En 1812, a mediados de 1812, justo antes de la pérdida de la Primera República, los negros de Barlovento se alzan en armas en defensa del rey y tienen como objetivo acabar con los blancos criollos, que son quienes llevan el proceso independentista. Así que vemos que no hubo un respaldo popular, no hubo una incorporación de las clases bajas en la guerra a favor de los republicanos, sino más bien a favor del grupo de los realistas. Y es lógico que eso ocurriera de esa manera. Aparecen figuras macabras, como fue la figura de José Tomás Boves, ya en la Segunda República. Hay un respiro republicano porque Bolívar sale a Cartagena, convence al ejército neogranadino de reconquistar Venezuela y con su campaña admirable de 1813 restablece el orden republicano, pero por muy corto tiempo, porque la figura de José Tomás Boves logra convencer a los llaneros a respaldar la figura del rey y lo que ofrece es repartir los bienes de los blancos y acabar con ellos físicamente. Un pueblo resentido, con rabia acumulada, con más de 300 años sufriendo latigazos en el caso de los esclavos y sufriendo discriminaciones en el caso de los pardos, que no lo dejaban ni siquiera estudiar en la escuela, no lo dejaban ni siquiera ir a la universidad, ven a este caudillo
asturiano que hace vida en los llanos centrales como una propuesta interesante y lo respalda. Así que vemos que en la Segunda República se pierde en buena medida porque el respaldo popular se inclina hacia José Tomás Boves y los realistas en vez de hacia Bolívar y los republicanos. Ya para 1816 la situación es distinta. Bolívar huye nuevamente al exilio para reorganizar fuerzas y buscar apoyo popular y tiene un contacto con el presidente de Haití, Alejandro Petión, y con otras personalidades, y convencen a Bolívar de la necesidad de liberar a los esclavos. Una de las primeras cosas que hace Bolívar al retornar a Venezuela es ofrecer la libertad a los esclavos que participen en la guerra a favor de los republicanos. Eso ocurre en 1816 con los famosos decretos de Río Caribe, Carúpano y Cariaco, y posteriormente en Ocumare en la costa. Desde ese año comienzan esos grupos bajos a sumarse a las filas republicanas y comienzan efectivamente los patriotas a conquistar más territorio, a liberar Guayana, a convocar un congreso de Angostura y a producirse posteriormente la independencia, la consolidación de la independencia en 1821 con la batalla de Carabobo. Hay un elemento adicional a todo esto que he explicado y es el encuentro entre Bolívar y José Antonio Páez en 1818, un encuentro histórico, una referencia, porque en un acto llamado Cañafístolas, el acto Cañafístola, ubicado en Los Llanos, Bolívar se entrevista con Páez y acuerda a Páez respaldar la figura del libertador como líder supremo. Y todos los que respaldaban a Páez, bueno, son nuevos elementos, son el gran apoyo que van a tener la fuerza del ejército patriota para lograr esa conquista definitiva en Carabobo en 1821. Así que como pueden ver ustedes, el proceso de incorporación de las clases populares en la guerra no fue automático en favor de los patriotas, fue lento, hubo desconfianza inicial y poco a poco en el transcurso de los años se fueron superando esos obstáculos. Como conclusión de nuestra clase de hoy, debemos tener claro que el proceso independentista venezolano surge de la élite mantuana, es decir, son los blancos criollos quienes toman las riendas del proyecto separatista y eso evidentemente tiene unas consecuencias. Una de las consecuencias de esta realidad es que los sectores medios y bajos de la población no respaldaran en las primeras de cambio a los líderes del proceso independentista. Prefirieron seguir las filas realistas, en principio porque eliminar la figura del rey de la noche a la mañana no era sencillo. El rey era el soberano adorado por los súbditos. Y en segunda instancia porque los mantuanos, por más de 200 años, por casi 300 años, los estuvieron explotando, discriminando y evidentemente eso produce una rabia, un resentimiento social. El tercer elemento es cómo los realistas jugaron mucho con el resentimiento social para captar el respaldo popular en contra de la causa republicana. La figura, como dijimos, de José Tomás Boves va a ser clave para aglutinar ese resentimiento y enfilarlo en todo lo que va a ser la propuesta realista. Es que cuando los líderes republicanos comienzan a ofrecer mejoras concretas para esos grupos bajos, para los esclavos, para los grupos intermedios, sobre todo a partir de 1816 con la propuesta de Bolívar de liberar a los esclavos, entonces vemos que hay una mayor participación de los grupos medios y bajos y sobre todo a partir de 1818 cuando el principal líder llanero decide apoyar a Simón Bolívar. Hasta nuestro próximo encuentro.